Hoy tenemos a Santiago Mateo. A ver, las cosas del directo. Santiago, no sé si nos escuchas. Sí. Sí, claro. ¿Vosotros me escucháis a mí? Perfectamente. Sí. Bueno, vamos a hacer un cambio, que ahora hemos estado el Día Mundial del Alzheimer, Día Internacional del Alzheimer, estamos hablando con distintos centros, a ver si podemos conectar con otro que nos da tiempo, pero ahora veo aquí servicio de teleasistencia. Cuéntanos, Ana, preséntanos y nos explicas un poco. Santiago Mateo, ya le conoces, porque Sí, ha participado en otros programas con nosotros, es una persona extraordinaria y es el psicólogo del programa de cuidadores y bueno, pues de teleasistencia, de Asispa, y bueno, que nos cuente él. Santiago, cuéntanos tú. Sí, me alegra mucho que nos hayáis invitado porque nosotros conformamos, ¿no? La otra parte de los cuidados, ¿no? Eso es. Esa otra parte un poco invisible, que es la del cuidador informal, ¿no? Y que carga pues con una gran parte de la responsabilidad para con las personas que padecen, ¿no? Algún tipo de demencia, y en este caso Alzheimer, ¿no? Y que dedican un tiempo precioso de sus propias vidas, pues bueno, sin profesionalizarse en ello y con todas las complicaciones que eso conlleva, ¿no? Muchas veces nuestros profesionales pues tienen todo un bagaje de conocimientos que muchas veces el cuidador informal pues no tiene, además de tener que encontrarse con una serie de problemáticas emocionales para encontrarse con un familiar muy cercano con una enfermedad tan dura y tan rotunda como es esta, ¿no? Entonces lo que pretendemos desde el programa de cuidadores es echar una mano, ¿no? Disolver algunos problemas emocionales, dar herramientas para que ellos desde sus casas puedan ofrecer un cuidado de calidad, no solo para la persona a la que cuidan, a esta persona que tristemente padece la enfermedad, sino que para ellos mismos, para poder ofrecer un equilibrio, ¿no? Entre el cuidado que se da al otro y el cuidado que nos damos a nosotros mismos. Claro, yo me imagino, Santiago, que de repente pues una familia normal y corriente, como cualquiera, como la de Ana, como la mía, como todo el mundo, que de repente aparezca esta enfermedad que es dura, que es el Alzheimer, y que sabes que tu padre o tu hermano, porque hemos hablado con usuarias que a lo mejor están solteras y tienen hermanas, que en unos poquitos años pues probablemente se olvide de cómo se llama, se olvide quién es ella. Claro, para esa familia me estoy dando cuenta que la ayuda psicológica es muy importante, ¿no? Es un jarro de agua fría. Tanto es así como que lo que se suele decir es que se vive una especie de duelo anticipado, ¿no? Nosotros empezamos a perder a la persona a la que queríamos, a la persona que ocupaba un lugar importante en nuestra familia, la empezamos a perder antes de perderla, por así decirlo, ¿no? Porque hay algo de su conciencia, de ese lugar, de ese recuerdo que se va perdiendo, ¿no? Y claro, todo esto viene en paralelo con la necesidad de cada vez llevar a cabo más cuidados, más concretos, más especializados, que se unen a este problema emocional que ha surgido por otro lado, ¿no? Entonces, sí, la verdad es algo complejo, en principio complejo, y que desorienta muchísimo. Desorienta mucho. Y la gente, claro, se encuentra afectada. ¿Cuál es imagínate un hermano que viven dos hermanos solos, Sí. y de repente uno le llega el Alzheimer? ¿Cuál es vuestro planteamiento? ¿Qué le decís a ese familiar que en teoría está mejor que el que tiene ese deterioro? Bien, este familiar que probablemente se convertirá en su cuidador informal, pero que se convertirá en la piedra angular del día a día, tenemos que empezar por la comprensión de la enfermedad, ¿no? La comprensión de las conductas que van a empezar a ser extrañas, que van a empezar a decir y hacer cosas que no entran dentro de la lógica formal que nosotros tenemos en el día a día, y empezar a habituarles a la idea de que esto proviene de una enfermedad degenerativa. Y entonces, a partir de ese momento, empezar a implementar determinadas medidas para poder llevar a cabo una tarea de cuidados que no se vea llevada por el conflicto, que no se vea llevada por la dificultad de poder hablar con esta persona, de poderla llevar al aseo, de conseguir que se tome la medicación, y para poder tolerar todas estas conductas extrañas, tanto verbalizaciones como entre comillas, lo que podríamos decir salidas de tono, que muchas veces hacen que la persona cuidadora pierda esa estabilidad que solemos tener en las relaciones, ¿no? Fíjate, voy a decir una barbaridad, porque estoy pensando de hace 40 años. Unos familiares
te hablo de hace 40 años, que era otro concepto, lo que había de servicios sociales. Bueno, acababa de nacer Asispa, o sea que con eso está dicho todo, y sois pioneros en España. Y recuerdo, eran dos hermanas, ya se han fallecido las dos hermanas mayores, y recuerdo que otro familiar tuvo que ingresar a esa persona que no sabemos ahora si lo que tenía era Alzheimer, deterioro cognitivo, qué es lo que tenía, ¿no? Porque un día este familiar vio que esta persona mayor tenía la cara amoratada y les dijo, oye, ¿pero qué pasa? Y claro, la hermana, que en teoría estaba mejor, recuerdo que le daba bofetadas a esa hermana porque se metía el chorizo, los dineros, todo lo que podía, se los metía pues en el pecho, perdonad por la expresión, o en el sujetador, yo qué sé qué llevaba, ¿no? Que no recuerdo. Y claro, pues a raíz de ahí dijeron, oye, esta mujer hay que llevarla a una residencia, no por ella, sino porque la buena le pegaba. Entonces, claro, me imagino que todavía pasará en muchos sitios, no Madrid, o tal vez también en Madrid, pero en muchos pueblos por ahí, que a lo mejor tienes a un familiar que empieza a hacer cosas raras y es que no sabes que es una persona enferma. Te pregunto. Y no solo no sabes, creo que has explicado un caso paradigmático y muy bien expresado. La persona no solo no sabe lo que pasa, sino que tampoco sabe cómo reaccionar. Es decir, no sabe qué decirle a esta persona que se está guardando las cosas, una tarea, por cierto, muy habitual en el mundo del deterioro, el de acopio de determinados objetos, y no sabe muy bien qué hacer en ese momento, ¿no? Imagínate que no solo hay que encontrar una posible salida, que normalmente hay una serie de técnicas que suelen funcionar, no al 100%, pero suelen funcionar, sino que esto ha excedido nuestro umbral de aguante emocional, ¿no? Esto todo unido, en paralelo, como bien he comentado en un principio, a la sensación de que la persona que tenemos delante ya no es ese familiar con el que habíamos vivido innumerables historias, que había ocupado un lugar muy importante en nuestra vida, como nuestra madre o nuestro padre, ¿no? Entonces, todo esto es una serie de componentes que dificultan mucho que se pueda ofrecer un cuidado de calidad, ¿no? Y que a veces, tristemente, nos da reacciones muy similares a las que tú comentas. Muchos cuidadores me dicen, me siento muy mal porque he subido el tono a la hora de hablar con mi madre, después de que mi madre me hubiese repetido N veces, 80 veces la misma cosa, ¿no? Conseguir que esta persona tenga un equilibrio emocional suficientemente bueno como para saber responder de manera adecuada a esas 80 veces es prácticamente nuestro trabajo, no sencillo del todo. Pues yo creo que he explicado perfectamente. Es fantástico, todo. Santiago, tienes contigo a Carlos, ¿verdad? Correcto. Cuéntanos. Hola, buenos días. Hola, sí. Carlos, buenos días. Preséntate tú. Sí, bueno, soy Carlos. Hola, buenos días, Santiago. Bueno. Y yo pertenezco a esos cuidadores informales que por azares de la vida pues nos ha tocado. Y bueno, estoy en esos grupos que Santiago y Asispa pues tienen formados para nuestra ayuda porque es muy necesaria. Y bueno, Santiago lo ha expresado bastante bien. Empezamos con esta labor y uno no sabe ni en qué va a deparar sus actitudes, cómo va a influenciar en nuestras emociones, todo. Mi madre tiene ahora 88 años, ya está en silla de ruedas desde hace varios, ¿no? Pero ahora ya está pues un poquito, como el propio Santiago me dice, ¿no? El descanso del cuidador, porque ya está pues muy dependiente, se pronuncia muy poco, pero ha habido unos años de mucha agitación, de no parar, de guardar cosas, de perderlas, de mucho sufrimiento, principalmente para el paciente, por supuesto, principalmente para el paciente. Y bueno, pues sí, es bastante duro, pero bueno, aquí estamos. Carlos, ¿cómo fue tu primer contacto? ¿Cuándo descubriste que tu madre padecía este deterioro? Pues a mi madre la diagnostican en 2009 por un tema de infartos lacunares, que empieza a tener pérdidas de memoria. Y bueno, pues afortunadamente no ha sido de estos, porque es demencia tipo Alzheimer, no ha sido de estos Alzheimer agresivos que en poco tiempo, pero ha ido muy poco a poco, mucho deterioro hasta, bueno, pues a día de hoy que ya pues está con papillas y con muchos cuidados en las comidas. Está en casa con los centros de día y el plan de respiro familiar que hemos empezado con él
en julio y bueno, pues ya pues disponemos de más tiempo. Tengo una cuidadora privada también y así vamos funcionando hasta que pues, el siguiente paso, no sé, si tiene que ser residencia o no sé. Carlos, me vas a perdonar, no te conozco, un honor de verdad y sobre todo que des la cara porque si hablamos de 600, 800.000 personas en España, estamos hablando de 600 o 800.000 familias. ¿Estás soltero? ¿Vives? Yo sí. Vale. Mi situación personal, pues sí que es verdad que me ha permitido decir, bueno, pues venga, me voy a encargar yo de esta situación. Y bueno, pues más o menos ahí lo llevamos con pena y gloria. Claro, bueno, te iba a preguntar, Carlos, era porque, claro, si tenías una mujer también, si apoyaba tu postura, pero en este caso está claro que eres un excelente hijo, que no todo el mundo lo hace, ¿verdad? No todo el mundo decide apostar por la madre y por cuidarla. Has dicho que tenías un servicio de ayuda. Sí, el servicio de ayuda es los centros de día y luego por privado tenemos cuidadora privada. Ese es el servicio de ayuda, más luego pues lógicamente la asistencia, ASISPA y el servicio de ayuda psicológica que nos da a los cuidadores pues la propia ASISPA o en este caso el encabezado que es Santiago Mateos. Que hace una labor fantástica, hay que decirlo, ¿eh? Y, oye, y este servicio, este servicio, perdona Carlos, le voy a preguntar a Santiago, ¿este servicio es nuevo? Yo es que fíjate, es un servicio nuevo para mí. No, cuéntalo tú, Santiago, no es nuevo, ¿no? Gracias a que vamos aumentando la sensibilidad para con los problemas que vamos observando, servicios sociales y más bien siempre se produce algo y es que creo que es a nivel global, lleguemos unos países antes o un poco después, ¿no? Y cada uno con los medios que tienen, pero se va ganando sensibilidad con respecto a determinados temas. Ahora está muy en boga, creo que aquí vosotros sabéis bastante sobre el tema, la lucha en contra o intentar hacer un trabajo con el suicidio o hacer un trabajo con la soledad. Pero hubo un tiempo donde se empezó a prestar atención a un lugar un poco olvidado. Quiero romper una lanza por el lugar del cuidador informal. Me quito el sombrero con el cuidador profesional, ¿no? Trabajar día a día con el Alzheimer o con otras demencias o con la dependencia es algo tremendo. Pero el cuidador informal rompe muchos vínculos importantísimos para el ser humano con su propia vida, para poder dedicar su vida a otra persona. Y esto es algo que se empezó a visibilizar y que comenzó a generar una serie de movimientos. Entre ellos, ASISPA hace 5 años aproximadamente, sin que antes había determinadas medidas, pero que no habían cobrado la forma de un programa. Y este programa comienza hace 5 años y se ha ido desarrollando gracias a la colaboración de personas como Carlos, que nos han ido dando pistas de qué necesidades reales había en el cuidador. Claro, porque esto día a día se aprende indiscutiblemente como buen psicólogo que eres, pero necesitas también el conocimiento de cómo Carlos se siente y cómo Carlos va evolucionando contigo. O sea que en este caso permanentemente se está aprendiendo. Absolutamente. Aprendo muchas respuestas adecuadas para cuidadores de otros cuidadores. Tanto es así que colaboramos en grupos de lo que llamamos grupos de apoyo mutuo, la idea clásica del grupo de autoayuda en el que son los mismos cuidadores y en este caso especialmente Carlos, que colaboran con sus propias respuestas muy singulares ante problemas muy singulares. Y esto ayuda a todos. Pues Carlos, darte las gracias por primero por cómo eres y por tu bondad y segundo que nos hayas permitido pues verte la cara, ¿no? Que eso también da mucha credibilidad a otras personas que se pueden sentir como te estás sintiendo tú. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Carlos, gracias, Santiago. Y vamos a ver si pillamos a los últimos y si no, ya nos despedimos. Sí. Vamos a ver si Virgen de África, que como estamos por la calle de las Vírgenes, a ver si tenemos por ahí a Robin o algo así. A ver. Hola.